Escúchame bien. Algo está envenenando tu espíritu. Y si no lo detienes ahora, será demasiado tarde. No es un ataque obvio. No es una tormenta. No es una crisis que puedas ver venir. Es un veneno lento, silencioso y letal. Se filtra en tu mente sin que lo notes. Se esconde en tus pensamientos más profundos. Te hace dudar, te hace cuestionarlo todo, te hace olvidar quién eres. Al principio, solo es una pequeña voz, una leve sensación de inseguridad, una pregunta que se repite en tu cabeza. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si Dios no me escogió realmente? ¿Y si todo esto fue solo mi imaginación? Ese es el veneno de la duda. Y si no lo detienes, te robará lo más valioso que tienes, tu propósito. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han perdido la fe porque comenzaron a dudar? ¿Cuántos llamados fueron abandonados porque alguien se convenció de que no era lo suficientemente fuerte? ¿Cuántos elegidos han renunciado a su destino porque el enemigo logró hacerlos creer que no eran dignos? Esto no es un juego. La duda ha destruido más vidas que el pecado. Porque el pecado te aleja, pero la duda te hace creer que nunca tuviste un lugar en el reino. Y ahora dime, ¿has sentido esto? ¿Has sentido cómo la duda te consume poco a poco? Si es así, debes quedarte hasta el final de este mensaje, porque en los próximos minutos voy a revelarte cómo el enemigo usa la duda para matarte espiritualmente, y cómo puedes destruir este veneno antes de que sea demasiado tarde. Pero antes, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, yo destruyo la duda. No es solo una frase, es una declaración de guerra. Que el enemigo sepa que has despertado. Que el mundo espiritual escuche que no vas a rendirte. Que tu espíritu sienta que algo dentro de ti está volviendo a la vida. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir la verdad? Si es así, sigue viendo. Porque lo que viene podría cambiar tu destino para siempre. Desde el momento en que Dios puso su propósito en ti, el enemigo ha intentado detenerte. Pero escucha bien, Él no puede quitarte tu llamado. No puede arrancar de ti lo que Dios ya decretó. No puede impedir que llegues a tu destino. No puede cerrar las puertas que Dios ha abierto para ti. Pero sí puede hacer algo peor. Hacerte dudar de que fuiste llamado en primer lugar. Y si logra eso, no necesita hacer nada más. Porque un elegido que no cree en su propósito es un elegido que se ha puesto sus propias cadenas. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que tal vez no eres el indicado? ¿Que tal vez Dios podría haber escogido a alguien más fuerte, más preparado, más santo que tú? Ese es el veneno de la duda. Y no ataca de golpe. Es un veneno lento, que entra en pequeñas dosis hasta que un día despiertas y ya no crees en lo que antes ardía dentro de ti. Así es como el enemigo opera. Mira la historia de Moisés. Dios lo llamó para liberar a Israel. Le habló directamente desde una zarza ardiente. Le mostró señales y maravillas. Pero aún así, Moisés dudó. Señor, yo no sé hablar bien. No me van a creer. Elige a otro. El enemigo no necesitó hacerle nada a Moisés. Solo necesitó sembrar una duda en su corazón para intentar detenerlo. Pero aquí está la clave. Moisés no se dejó vencer por la duda. A pesar de sus inseguridades, a pesar de su miedo, dio un paso de fe. Y cuando lo hizo, Dios se encargó del resto. Ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que la duda te robe lo que Dios ya te dio? ¿Cuánto tiempo más vas a cuestionar lo que ya fue decretado en el cielo? Si has sentido este veneno en tu vida, si has sentido que la duda ha empezado a consumir tu fe, debes seguir viendo. Porque en los próximos minutos te mostraré cómo arrancar la duda de tu espíritu y recuperar el fuego que el enemigo ha intentado apagar en ti. El enemigo no te teme cuando oras. No te teme cuando lees la palabra. No te teme cuando vas a la iglesia. Te teme cuando actúas. Cuando decides moverte hacia tu propósito. Cuando das el primer paso sin importar la duda, es ahí donde él entra en pánico. Y por eso, su ataque más efectivo no es la persecución, no es la pobreza, no es la enfermedad, es la duda.
Porque si logra hacerte dudar, separarte de Dios es solo cuestión de tiempo. Primero, dudas de tu capacidad. Luego, dudas de tu llamado. Después, dudas de la voz de Dios. Y cuando te das cuenta, ya no crees ni siquiera en su amor por ti. Así es como el enemigo destruye a los elegidos sin necesidad de tocarlos. Mira la historia de Pedro. Caminó sobre el agua, hizo lo imposible, venció las leyes naturales con un solo paso de fe. Pero en cuanto la duda entró en su mente, se hundió. No fue el viento, no fueron las olas, fue su duda lo que lo hizo caer. Escúchame bien, si el enemigo ha intensificado la duda en tu vida es porque sabe que estás a punto de caminar sobre el agua. Está atacándote con más fuerza porque sabe que si sigues avanzando, nada podrá detenerte. Pero ahora dime, ¿vas a dejar que la duda te haga hundirte? ¿Vas a permitir que te robe lo que Dios te prometió? Si estás aquí, significa que todavía hay algo dentro de ti que se niega a rendirse. Y eso significa que hay una salida. Voy a revelarte cómo vencer este veneno y despertar tu espíritu nuevamente. Pero antes, quiero que declares en los comentarios: mi fe es más fuerte que mi duda. Porque algo sucede cuando hablas en voz alta. El mundo espiritual responde a la palabra hablada. Y ahora, prepárate, porque en los próximos minutos te mostraré cómo romper con este veneno de una vez por todas. Si el enemigo ha sembrado la duda en ti, es porque sabe que eres peligroso. La duda no es una señal de que no tienes propósito. Es una señal de que estás más cerca que nunca de tu destino. Pero escucha bien, no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir permitiendo que la duda controle tu vida. No puedes dejar que este veneno te siga robando tu fe, tu pasión, tu propósito. Si no rompes con la duda ahora, te robará todo lo que Dios tiene para ti. Pero la pregunta es, ¿cómo lo haces? Aquí te daré 3 pasos que han ayudado a los elegidos a levantarse cuando el veneno de la duda intentó consumirlos. Paso 1. Deja de confiar en lo que sientes y empieza a confiar en lo que Dios dijo. La duda se alimenta de tus emociones. Un día te sientes fuerte, al siguiente te sientes débil. Hoy crees, mañana te cuestionas. Pero escucha bien, tu llamado no depende de cómo te sientes. Tu destino no cambia porque hoy te levantaste desmotivado. Dios no cambia sus planes porque un día te sientas inseguro. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en lo que Jesús le dijo, no porque se sintió fuerte. Moisés liberó a Israel porque confió en la promesa de Dios, no porque dejó de sentir miedo. Tus emociones son inestables, pero la palabra de Dios es eterna. Si Dios dijo que te ha llamado, entonces te ha llamado. Si Dios dijo que tiene un propósito para ti, entonces lo tiene. No importa lo que sientas, no importa lo que veas, no importa lo que el enemigo susurre en tu oído. Si Dios lo dijo, es suficiente. Pero aquí está el problema. El enemigo sabe que no puede borrar lo que Dios ha decretado sobre tu vida, así que intenta manipular tu percepción. Te hace enfocarte en tus debilidades. Te recuerda tus fracasos. Te muestra solo lo que no está funcionando. Y si logra que bases tu fe en lo que ves y sientes, tarde o temprano te hará dudar. Por eso tienes que cambiar tu enfoque ahora. No pongas tu mirada en lo que ves. No pongas tu fe en lo que sientes. Pon tu confianza en lo que Dios ha dicho. Paso 2. Recuerda las veces que Dios ya ha sido fiel contigo. La duda es peligrosa porque te hace olvidar. Te hace olvidar las veces que Dios ya ha respondido. Te hace olvidar las puertas que ya ha abierto. Te hace olvidar los milagros que ya ha hecho en tu vida. Pero escucha esto. Cuando David enfrentó a Goliat, no ganó la batalla con una espada ni con armadura. La ganó con memoria. Antes de pelear, recordó cómo Dios lo había librado del oso. Recordó cómo lo había salvado del león. Recordó que el mismo Dios que lo había rescatado antes lo rescataría de nuevo. Y en ese momento, la duda desapareció. El enemigo quiere que te concentres en lo que no ha sucedido todavía. Pero Dios quiere que recuerdes todo lo que ya ha hecho. Si Él fue fiel antes, será fiel ahora. Si Él abrió puertas antes, las abrirá de nuevo. Si Él te rescató antes, volverá a hacerlo. Dios no ha cambiado.
Pero dime, ¿has olvidado lo que Dios ya ha hecho en tu vida? Si es así, este es el momento de recordar. No puedes avanzar si olvidas las victorias que ya has tenido. Ahora prepárate, porque en el siguiente paso, te mostraré cómo sellar tu fe y arrancar la duda de raíz para siempre. La duda es como una semilla. Si permites que se quede en tu mente, crecerá, se expandirá, echará raíces profundas. Y si no la arrancas a tiempo, se convertirá en un árbol que ahogará todo lo que Dios ha plantado en ti. Pero escuche bien, Dios no te creó para vivir dudando. No te llamó para que vivas cuestionando si eres digno. Te creó para caminar con autoridad. Y ahora es momento de romper la duda de una vez por todas. Paso 3. Declara tu victoria antes de verla. Los elegidos no esperan a ver la respuesta para creer. Primero creen y luego ven la respuesta. El enemigo quiere que esperes una prueba antes de confiar. Quiere que veas un milagro antes de creer en él. Quiere que todo se acomode antes de tomar acción. Pero así no funciona la fe. La fe es hablar antes de ver. La fe es declarar antes de recibir. La fe es actuar como si ya estuvieras caminando en la promesa, aunque todo a tu alrededor parezca decir lo contrario. Mira a Abraham. Dios le dijo que sería padre de naciones cuando ni siquiera tenía un hijo. Y aún así, lo creyó. Mira a Josué. Dios le dijo que los muros de Jericó caerían cuando todavía estaban firmes. Y aún así, lo creyó. Mira a Jesús. Le dijo a Lázaro que se levantara cuando todavía estaba muerto. Y aún así, lo creyó. Los que dudan esperan ver primero. Los que tienen fe declaran primero. Y ahora dime, ¿vas a seguir esperando una señal? ¿Vas a seguir esperando hasta que todo sea perfecto? ¿O vas a declarar ahora mismo que la duda no tiene poder sobre ti? Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti está despertando. Que la duda ya no tiene la misma fuerza sobre ti. Que el enemigo ya no tiene el mismo control sobre tu mente. Que tu espíritu está regresando a la vida. Y para sellar este momento, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: yo camino en fe. La duda no tiene poder sobre mí. No lo hagas solo por mí. No lo hagas solo como un gesto. Hazlo como un acto de guerra. Hazlo como un símbolo de que hoy, en este momento, rompes con la duda. Porque lo que viene ahora es aún más grande. En los próximos minutos te revelaré el peor ataque que el enemigo lanza cuando ve que la duda ya no funciona. Si crees que ha sido probado hasta ahora, lo que viene es mucho más intenso, pero también mucho más poderoso. Sigue viendo, porque estamos entrando en la fase más crucial de tu vida espiritual. La duda es peligrosa, pero hay algo peor, porque cuando el enemigo ve que ya no puede hacerte dudar, cambia de estrategia. Si no puede frenarte con incertidumbre, intentará frenarte con destrucción. Ahora el ataque es más intenso, más personal. Si antes solo susurraba mentiras en tu mente, ahora golpea tu vida con fuerza. Y aquí es donde muchos caen, porque han aprendido a vencer la duda, pero no están preparados para la guerra. Y déjame decirte algo, cuando estás más cerca de tu bendición, la batalla se vuelve más violenta. Mira lo que pasó con Jesús. Cuando estaba en el desierto, el enemigo intentó tentarlo con palabras, con dudas, con promesas falsas. Pero Jesús resistió. No cayó en la trampa de la duda. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Le preparó una prueba más grande. Apenas Jesús empezó a caminar en su propósito. Apenas comenzó a sanar, a liberar, a predicar con poder. El enemigo desató su ataque final: traición, humillación, golpes, cruz. Porque el enemigo sabe que cuando la duda ya no puede frenarte, el sufrimiento puede hacerlo. Aquí es donde muchos elegidos caen. No porque dudan, sino porque se cansan. Has vencido la confusión, has recuperado tu fe, has decidido caminar con Dios. Y ahora todo a tu alrededor se vuelve más difícil. De repente, las puertas que esperabas que se abrieran, se cierran. Las personas en las que confiabas, te traicionan. Los problemas que parecían resueltos, vuelven a aparecer con más fuerza.
Y la pregunta que atormenta tu mente es esta: si realmente estoy en el camino correcto, porque todo se está poniendo peor. Y aquí es donde muchos cometen el mayor error de sus vidas, porque piensan que este ataque es una señal de que Dios los ha abandonado. Creen que si están sufriendo, es porque hicieron algo mal. Piensan que si las cosas no están mejorando, es porque Dios no está con ellos. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere que creas. Porque la realidad es esta: cuando la prueba se intensifica, es porque la promesa está cerca. Cuando el ataque se vuelve más fuerte, cuando el dolor es más profundo, cuando parece que ya no puedes más, es porque estás a punto de cruzar la puerta que el enemigo no quiere que cruces. Y ahora dime, ¿te has sentido así últimamente? ¿Has sentido que, justo cuando decides caminar con Dios, todo se vuelve más difícil? ¿Que las pruebas han aumentado en vez de disminuir? Si has sentido que todo se ha puesto más difícil últimamente. Si has visto cómo las pruebas han aumentado en vez de disminuir. Si has sentido que justo cuando decidiste caminar en fe, el enemigo lanzó su golpe más fuerte. Déjame decirte algo. No es una coincidencia. Es una señal. Cuando el enemigo ve que la duda ya no te frena. Cuando ve que sigues avanzando. Cuando ve que decides confiar en Dios a pesar de todo. Él entra en pánico. Y cuando el enemigo entra en pánico, lo único que le queda es atacar con todo. Así es como funciona el reino espiritual. El ataque más grande siempre llega justo antes del milagro. Mira la historia de Job. Era un hombre fiel, recto, íntegro. Tenía una vida próspera. Su relación con Dios era fuerte. Pero de un momento a otro, lo perdió todo. Perdió sus riquezas. Perdió a su familia. Perdió su salud. Y en su momento más oscuro, cuando todo lo que amaba había sido destruido, hasta su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job no lo hizo. A pesar del dolor, a pesar de la desesperación, Job resistió. Se mantuvo firme. Se negó a rendirse. Y después de su prueba, Dios lo restauró con el doble de lo que tenía antes. Ahora escucha bien. El ataque que estás enfrentando ahora no es el final de tu historia. Es solo la última prueba antes de la bendición. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. No porque sean débiles, no porque no sean elegidos, sino porque se rinden justo antes del milagro. Porque cuando el ataque se intensifica, el enemigo susurra: ¿ves? Si Dios estuviera contigo, esto no estaría pasando. Si realmente tuvieras un propósito, las cosas serían más fáciles. Si Dios te amara, no te dejaría sufrir así. Y muchos caen en la trampa, no porque duden de Dios, sino porque sienten que ya no pueden más. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Si la prueba se ha vuelto más intensa, es porque estás más cerca que nunca de la victoria. Jesús tuvo que ser traicionado y crucificado antes de su resurrección. José tuvo que pasar años en prisión antes de llegar al trono de Egipto. Moisés tuvo que soportar el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Vas a dejar que el enemigo te haga rendirte justo antes del cumplimiento de tu promesa? ¿Vas a permitir que el dolor te detenga? ¿O vas a levantarte con más fuerza que nunca? Si has sentido que esta batalla es demasiado difícil, si has sentido que las pruebas han sido más fuertes que nunca, tienes que seguir viendo. Porque en los próximos minutos, voy a revelarte cómo resistir esta última prueba y ver el cumplimiento de tu propósito. Si sientes que el ataque sobre tu vida ha aumentado, escúchame bien. El enemigo no pierde su tiempo atacando a personas que no representan una amenaza. Si todo se ha vuelto más difícil, es porque lo que está delante de ti es demasiado grande para que él lo ignore. Y aquí es donde muchos caen. No porque no tengan fe, no porque no sean fuertes, sino porque no entienden lo que realmente está sucediendo. Creen que la batalla significa que Dios los ha olvidado. Creen que las pruebas son una señal de que no están en el camino correcto. Creen que si todo se ha puesto más difícil, es porque hicieron algo mal. Pero la verdad es esta: cuando Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel, cuando estás a punto de recibir lo que Él ha preparado para ti, cuando estás a punto de cruzar la línea de tu destino,
El enemigo lanza su ataque final. Mira la historia de Moisés. Dios lo llamó a liberar a Israel. Le mostró señales. Le dio promesas. Pero justo antes de salir de Egipto, ¿qué pasó? Faraón endureció su corazón y aumentó la carga de los esclavos. El enemigo quería que Moisés y el pueblo creyeran que la lucha era demasiado difícil. Quería que pensaran que Dios los había abandonado. Quería que se rindieran justo antes de su milagro. Pero Moisés no cayó en la trampa, y porque resistió, vio al mar abrirse delante de sus ojos. Ahora dime, ¿qué pasaría si Moisés hubiera renunciado antes de tiempo? ¿Qué pasaría si hubiera dejado que la dificultad lo convenciera de que Dios no estaba con él? ¿Qué pasaría si hubiera permitido que el miedo lo hiciera retroceder? Nunca habría visto la gloria de Dios. Y ahora, tú estás en la misma posición. El enemigo está haciendo todo lo posible para desgastarte. Quiere que te canses. Quiere que creas que ya no vale la pena seguir. Quiere que pienses que Dios te ha dejado solo. Pero no es así. Lo que realmente está pasando es que estás a punto de ver tu milagro. Estás a punto de ver cómo Dios se mueve en tu vida. Estás a punto de ver cómo las puertas se abren. Estás a punto de ver cómo lo que parecía imposible se hace realidad. Pero solo si no te rindes ahora. Y aquí está la clave. Debes decidir resistir. Porque lo que el enemigo no quiere que sepas es que él no puede destruirte. Solo puede hacer que te rindas antes de tiempo. Él no puede quitarte tu bendición. No puede cancelar el plan de Dios. No puede impedir que llegues a tu destino. Solo puede hacerte creer que es demasiado difícil para seguir adelante. Pero escucha esto. El enemigo puede atacar tu vida, pero no puede tocar lo que Dios ha preparado para ti. El único que puede renunciar a tu bendición eres tú. El único que puede decidir rendirse eres tú. Pero si decides resistir, si decides creer aunque todo parezca oscuro, si decides aferrarte a Dios con más fuerza que nunca, lo que verás al otro lado de esta batalla será mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y ahora dime, ¿vas a rendirte ahora? ¿O vas a seguir peleando hasta ver la victoria? Si tu respuesta es voy a resistir, entonces sigue viendo. Porque en los próximos minutos, te revelaré cómo entrar en la temporada de restauración y ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que eres diferente. Los débiles ya se han rendido. Los que dudan ya han abandonado. Los que no tienen propósito ya han aceptado su derrota. Pero tú sigues aquí. Eso significa que algo dentro de ti se niega a rendirse. Significa que tu espíritu aún está vivo. Significa que Dios aún no ha terminado contigo. Pero escucha bien. Saber que estás cerca de tu victoria no es suficiente. Necesitas saber cómo cruzar la línea final. Cómo resistir el ataque más fuerte. Cómo recibir lo que Dios ha prometido sin que nada ni nadie te lo arrebate. Y para eso, hay 3 principios que debes aplicar ahora mismo. 1. Mantente firme, aunque todo parezca en tu contra. Cuando Job estaba en su peor momento, lo perdió todo. Perdió su dinero, perdió a su familia, perdió su salud. Y cuando ya no tenía nada más que perder, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme. No entendía por qué estaba sufriendo. No tenía respuestas. No veía la salida. Pero aún así, no dejó de confiar en Dios. Y porque no se rindió, Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Ahora dime, ¿y si Job se hubiera rendido antes de tiempo? ¿Y si hubiera creído que su historia había terminado? ¿Y si hubiera dejado que el dolor lo convenciera de que Dios lo había olvidado? Nunca habría visto su restauración. Y lo mismo pasa contigo. Si estás enfrentando la prueba más grande de tu vida, si sientes que no hay salida, si todo en tu vida parece estar en contra de ti, es porque estás a punto de ver lo que Dios ha preparado. Pero solo si no te rindes ahora. 2. No mires el ataque, mira la promesa. El enemigo quiere que te enfoques en lo que has perdido. Quiere que solo veas el dolor. Quiere que pienses que todo esto es para destruirte. Pero la verdad es que todo esto es para prepararte. José fue vendido como esclavo. Fue traicionado por sus hermanos. Fue encarcelado por algo que no hizo.
Pero si José solo hubiera visto el sufrimiento, si solo se hubiera enfocado en su dolor, si solo hubiera mirado su problema, nunca habría llegado a su destino, porque lo que parecía su peor prueba, lo que parecía su peor momento, lo que parecía ser el final de su historia, era en realidad el camino que Dios estaba usando para llevarlo a su propósito. Y lo mismo pasa contigo. No mires el ataque, no mires el sufrimiento, no mires lo que el enemigo está haciendo. Mira lo que Dios está preparando. Porque si pudieras ver lo que hay al otro lado de esta prueba, si pudieras ver lo que Dios está alineando en el cielo, si pudieras ver lo que está a punto de ser manifestado en tu vida, no dudarías ni un segundo más. 3. No enfrentes esta batalla solo. Los elegidos no pelean solos. Moisés tenía a Aarón. David tenía a sus valientes. Jesús tenía a sus discípulos. Porque la batalla es demasiado grande para pelearla sin respaldo. Por eso, te hago un llamado en este momento. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando, si sabes que no puedes enfrentar esta guerra solo, únete a esta comunidad de elegidos. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene será aún más grande. Porque Dios te está preparando para algo poderoso. Porque este es solo el comienzo de tu despertar. Y ahora, solo hay una última cosa que debes hacer. Escribe en los comentarios: estoy listo para entrar en mi promesa. No es solo una frase, no es solo un comentario, es un pacto, es la confirmación de que hoy tomaste una decisión, es la declaración de que no vas a rendirte, porque el enemigo te quiso mantener dormido, te quiso debilitar, te quiso destruir, pero ha fallado. Hoy te has levantado, hoy has recordado quién eres, hoy has activado el poder que estaba dentro de ti. Ahora solo queda una cosa más: cruzar la puerta que Dios ha abierto para ti. Nos vemos en el siguiente mensaje. Lo que viene cambiará tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que eres parte de los pocos que no retroceden. Has pasado por la prueba de la duda. Has resistido el ataque más fuerte del enemigo. Has peleado cuando todo parecía perdido. Y ahora estás de pie. Pero escucha bien, este no es el final. Este es el comienzo de algo más grande. Porque lo que viene para ti es una nueva temporada, un nivel más alto, un despertar espiritual más profundo. Y solo hay una cosa que debes hacer ahora: caminar en la promesa. Los elegidos no esperan más señales. No se quedan paralizados por el miedo. No se preguntan si son lo suficientemente buenos. Simplemente avanzan. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés levantó su vara antes de ver el mar abrirse. Pedro se lanzó al agua antes de saber si podría caminar sobre ella. Porque la fe no espera pruebas. La fe actúa antes de ver el milagro. Y ahora, tú estás en ese punto. Dios ha hablado a tu vida. Te ha confirmado tu llamado. Te ha recordado que no estás solo. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta revelación? Si dejas que este mensaje pase como si nada. Si lo tomas como un simple vídeo más. Si sales de aquí sin tomar acción, nada cambiará. Pero si decides actuar, si decides caminar en fe, si decides dar el primer paso, el mundo espiritual comenzará a moverse a tu favor. Los elegidos no son aquellos que solo escuchan, son aquellos que responden al llamado. Y por eso, ahora te hago un último llamado. No enfrentes esta batalla solo. Únete a esta comunidad de elegidos. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene es aún más grande. Porque Dios te está preparando para algo poderoso. Porque esta no es una simple enseñanza. Es el principio de tu transformación. Ahora dime algo. ¿Estás listo para entrar en tu promesa? Si tu respuesta es sí, entonces hazlo oficial. Escribe en los comentarios: estoy listo para caminar en mi propósito. No es solo una frase. No es solo un comentario. Es una declaración profética. Una confirmación en el mundo espiritual de que has despertado. Porque el enemigo pensó que podía detenerte. Pensó que la duda te haría caer. Pensó que el ataque final te haría rendirte. Pero ha fallado. Hoy te has levantado. Hoy has recordado quién eres.
Hoy has activado el poder que estaba dentro de ti. Ahora solo queda una cosa más: caminar en tu propósito. Nos vemos en el siguiente mensaje. Lo que viene cambiará tu vida.